bienvenidos nuevamente a Dios en la Empresa. Qué rico estar aquí de nuevo para compartir con empresarios que han decidido poner a Dios en el centro de sus empresas. Estoy acompañada hoy de Hernán Ballén, él es el empresario de la empresa DigiSap, miembro de la Asociación de Empresarios Dios en la Empresa. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Muy bien. Me alegra mucho. Y estamos también con el padre David Joyce. El padre es el director del ESID Medellín, capellán del Colegio Cumbres y forma parte del grupo de líderes espirituales de la asociación. Padre, bienvenido. Gracias. Hernán, empecemos contigo. Cuéntanos, ¿cómo llega Dios a tu vida y a tu empresa? Bueno, pues yo nací en una familia católica, muy creyente y devota. Sin embargo, pues bueno, yo tuve unos hábitos de acompañar con mis abuelas, ir a misa. Hasta a veces cuando me llevaban al jardín les daba misa mientras íbamos caminando. Y después ya en la adolescencia, por tanta experiencia de obligar y sentirse obligado, como que me desligué. Hasta hace más o menos 2 años que tuve la oportunidad de conocer a Dios en la empresa y de vivir lo que es Dios, es decir, servir, quitarse el ego de un lado, tener un propósito superior y conectar con Él. Qué hermoso, Hernán. Es que mira, lo hablábamos antes de empezar el programa con algunas de las personas que nos están ayudando en producción, que a veces uno como que se aleja, pero Dios vuelve y lo trae. Y tú dices, hace 2 años volví y me encontré con Dios y me parece hermoso eso. Pero padre, los líderes espirituales tienen esos momentos en donde están a veces alejados, pero realmente muchos de ellos cuando son creyentes quieren estar cerca del Señor, ¿cierto? ¿Cómo hacen ustedes, padre, los líderes espirituales para acompañar a los empresarios en este camino? Pues yo creo que pueden ser como acompañamientos grupales y ahí sirven todos esos espacios de compartir y conversar y trabajar juntos las temáticas que se van presentando, y vale también pues un acompañamiento más personalizado, uno a uno, en donde se pone en el centro la pregunta que quiera Dios. Y creo que cambia mucho el enfoque y deja de ser simplemente pues yo con mis problemas o con mis sueños y mis retos, pero también pensando es, si Dios me pone aquí en la tierra, ¿cómo puedo mejor servir a los demás y hacer crecer su reino y beneficiar, pues terminar beneficiando la vida de muchas personas? No simplemente yo para ganar mucha plata, pues. Claro, como entender cuál es ese propósito por el cual Dios pone a un empresario como Hernán en esta tierra, ¿cierto? Y Hernán, en la comunidad de empresarios hay 3 pilares. Dios está en el centro, hay una cultura de cuidado y hay una vivencia en comunidad. En ese proceso de poner a Dios en el centro entra el proceso de la consagración, o sea, tú reconoces que DigiSap le pertenece a Dios, ¿sí? ¿Cómo reciben ustedes esta consagración? ¿Qué significa la consagración en DigiSap? Pues para nosotros es ofrecerle la empresa a Dios y entregarla a Él. Nosotros actuamos como Él, como guía espiritual. Y eso ha sido algo muy bonito porque digamos que en literatura suena bien, pero pues digamos que ha sido un camino interior de quitarse muchas cosas y seguir reconociendo que nos ha llevado el ego, la soberbia, y que este ha sido un viaje al interior, a decir, este cargo mío es prestado, tengo unas funciones y tengo una responsabilidad de ejemplo que he estado viendo que en la asociación se vive, es decir, los líderes, los fundadores, que por eso llegamos acá como Gladys, son personas que inspiran desde el amor, desde el servicio, que tienen múltiples ocupaciones porque tienen empresas muy prósperas y muy grandes, pero siempre tienen el espacio de acompañarnos a nosotros, que somos una empresa más pequeña, en darnos el ejemplo y mostrarnos con coherencia que sí se puede hacer las cosas bien. Pero mira, tocas un punto importante porque hablas de Gladys. Gladys fue fundadora, fue de los primeros empresarios que entró y la tenemos que traer acá. Y algo que con Gladys hemos aprendido es que cuando uno consagra la empresa no necesariamente eso garantiza el éxito. Porque muchas veces, y aquí voy para donde el padre, los empresarios dicen, ya consagré la empresa, se la entregué al Señor, entonces ahora sí vamos a estar en una prosperidad enorme. ¿Qué tan cierto es eso, padre? Bueno, yo creo que en primer lugar es entender que no es magia, es por arte de magia. Y yo creo que también tampoco debería de ser como el primer motivo, la motivación principal en hacerlo. No es que me consagro para tener como más ingresos. Curiosamente, de todas formas, yo creo que cuando uno logra ordenar bien las prioridades y también la vida de uno,
y etcétera. Yo creo que llega el punto donde descubrir de que haciendo menos haces más. Es decir, no es necesariamente la cantidad de tiempo que me invierto en la empresa de que repercuta en ingresos. Y creo que también cuando uno tiene los tiempos dedicados a la familia, a su desarrollo humanístico, espiritual, interpersonal, compartiendo con las personas que tienes a tu lado bien, creo que todo esto como termina desbordando en buenas acciones en la empresa. Yo lo veo por ahí. Y también, padre, que es que la prosperidad no solo está ligada al bienestar económico, ¿no? Sino que la prosperidad, como usted bien dice, también es hacer bien las cosas en el momento que toca. Entonces, es entender lo que eso significa, pero yo creo que es un camino largo, con altos y bajos, pero constante, ¿no? Y en eso, Hernán, pues digamos que hay otro pilar que es el de la parte de la cultura corporativa y de la transformación en el cuidado a los colaboradores. Pero en ese programa de cultura corporativa hay una primera pregunta que a ustedes se les hace y es, ¿cuál es el propósito de DigiSap? O sea, ¿para qué y cuál es esa guía que ustedes siguen en el ámbito laboral todos los días? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito ese camino tuyo en la definición de propósito? Bueno, DigiSap tiene 17 años de trayectoria. Sin embargo, en los últimos 10 años nos unimos con Andrés porque Andrés me decía, mi hermano, oiga, usted tiene la capacidad de atraer clientes, de atraer muchas cosas, ¿por qué no nos unimos, creamos una empresa que nos permita cuidarnos y cuidar a nuestra familia? Siempre nos hemos unido por buenas causas para de pronto apoyar a algún familiar, para darle un detalle a alguien, entonces dije, bueno, es un buen propósito. Y por eso DigiSap tiene dos palabras en latín muy importantes que es digital y sapiens, sabiduría digital, y nuestro programa de cultura se llama DigiCurare, digital y curare de cuidado. Entonces, más allá de extenderse y de pronto de ir más allá, el punto concreto es que nos cuidamos aprendiendo a cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestro hogar, nuestra familia y nuestro equipo. Y es algo genuino y muy sencillo porque finalmente si nosotros cuidamos a nuestro equipo, nuestros clientes se van a cuidar solos. Si pensamos en cuidar al otro, vamos a sentir un bienestar porque nos hacemos parte de él. Somos una empresa 100% remota y por lo mismo ha sido un reto completo estar conectados, buscar el espacio en un chat, en una llamada grupal, reflexionar todos los días y darnos fuerza a partir de alguna reflexión puntual que encontremos en una frase, que encontremos en la reflexión espiritual que cada uno viene haciendo y la comparta para que sigamos adelante y cumplamos nuestro propósito de cuidarnos y cuidar a toda la cadena de valor. Y el propósito, ¿cómo es la frase del propósito de DigiSap? El propósito es cuidarnos a nosotros y cuidar a toda la cadena de valor. Pero miren lo bonito, padre, y aquí yo le quiero hacer una pregunta, porque el empresario digamos que se dispone a orar y a preguntarle a Dios realmente, Dios, ¿qué quiere para la compañía? Y así ellos en ese proceso de oración, de silencio, encuentran el propósito. Padre, ¿cómo saber que el discernimiento fue el adecuado? ¿Cómo saber qué fue el mensaje que Dios quiso y no de pronto desde esos egos o desde esos, digamos, movimientos distintos que decía Hernán ahora? Bueno, yo creo que sería difícil darle como en una sola frase, como en respuesta a la pregunta que es muy profunda y muy buena y muy importante. Yo creo que cuando uno parte de la sinceridad de cara a Dios, de querer escucharle, sin imponer como palabras en su boca o querer así como si fuera la confirmación del bias de que ya tienes, pues ya es difícil escuchar auténticamente lo que Dios me dice. Simplemente escucho un eco de lo que yo ya quiero. Y también cuando pues, se plantea la pregunta, creo que también es a través también de este deseo de querer servir y creer de que la empresa pues tenga un propósito más allá simplemente de que un día yo pues entrego a otro en la empresa y acabo con mucha plata. Yo que quisiera uno, siendo empresario, plantear la pregunta, ¿cómo puedo dejar un legado
que tenga más sentido y más valor a esto. Y Dios yo creo que le va a ir como soplando respuestas a cómo responder a eso. Y creo que parte de esta pregunta también tiene que ver con las mismas personas que te colaboran con la empresa. Ellos se sienten parte pues de la misión y parte también como de algo, como una relación más de familia y no tanto de obrero. Y cumples las horas y a las 5:01 pues ya estás fuera. Así es, padre. De hecho, en uno de los espacios que tuvimos anteriores, uno de los empresarios nos decía que era que el colaborador no era una persona para cuidar 8 horas, Hernán, sino que era una persona para cuidar 24 horas. Entonces mira que ahí ese concepto que dice el padre de familia y de estar realmente creando un lazo con los colaboradores, pues toma sentido. Y quiero aprovechar este espacio para contarle a todos los empresarios que nos están viendo que parte, digamos, de ese fortalecimiento espiritual se logra también a través de formaciones, capacitaciones y reuniones. Y el próximo 13 de noviembre se va a llevar a cabo en Medellín el encuentro de empresarios, el líder que quiero ser como el discípulo amado. Y bueno, uno de nuestros ponentes va a ser el padre David. Y padre, ¿por qué es valioso este encuentro de empresarios? Creo que es un concentrado de mucha sabiduría o mucho aprendizaje de muchas personas, porque va a haber pues toda una cantidad de personas que aportan desde su experiencia, experticia, estudios, y creo que va a servir mucho para plantear esta pregunta: ¿qué quisiera Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿O cómo puedo yo como trascender en lo que yo hago en mi trabajo? Y clave en esta pieza es, pues, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí, padre? Y además, ¿cómo al sentirme yo amado, pues tengo también la obligación de amar a los demás? Y ahí eso se une con ese cuidado. Aquí tenemos la imagen y bueno, a todos los que estén interesados los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las líneas o del correo que van a aparecer en pantalla y así poder saber cómo se inscriben. De verdad que es un espacio que siempre ha valido mucho la pena y es la primera vez que lo hacemos en Medellín, ya se ha hecho en Bogotá, en Cali, pero ahora los esperamos felices aquí en Medellín. Hernán, en ese camino de ser un líder como el discípulo amado, o un líder como Jesús, o un líder que cuida, descríbenos un reto o una situación de alegría o de dificultad, la que nos quieras compartir en ese papel con tus colaboradores. Bueno, el punto más importante fue que, como decía el padre, a veces no entendemos que el ser empresario es una vocación. Y por lo mismo no es algo de pensar en facturar y hacer miles de millones, sino tener un propósito superior. Y en ese trayecto, pues siempre estaba delegando el tema de la cultura. No, es que yo me encargo de los clientes, de las ventas, me encargo de esto. Y entonces contratemos a esta persona para que haga el tema de la cultura, hagamos esta otra. Y finalmente se quedaba en el papel y no avanzaba. Hasta que en este camino, este año que ha sido bastante retante, me di la oportunidad, dije, si esto quiere funcionar, yo que tengo la esencia y tengo elegí la responsabilidad de guiar al equipo, debo construir esa cultura y gracias a ti por impulsarme a eso y también a Roberto que nos acompañó, empecé a conectar todo esto y al tenerlo bien estructurado, llegó Sandra, que es la persona que nos ha estado apoyando como líder de misión. Y por eso es que el padre dice algo muy importante: tenemos una vocación, algo superior, vamos a trabajar con dedicación, con amor y todo se va a venir dando siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Entonces esa fue una lección bien bonita porque pues finalmente a veces, y lo hablo en mi caso, como que tomo unas labores y otras como que las suelto y no las quiero tomar, pero hay cosas que son muy importantes porque el plan es inspirar al equipo, es decirle, estamos unidos para un bien común y de esa manera todo va a salir bien. Pues Hernán, de verdad que es que nos inspiras mucho porque dices cosas poderosas. Por ejemplo, el líder es una persona a la que se le exige mucha coherencia, padre. O sea, se le exige que sea un ejemplo, que no delegue la cultura. Hernán nos decía, yo como que al principio la delegué, pero ya no la puedo delegar si quiero realmente impactar. ¿Cuál podría ser esa herramienta, padre, para que el empresario se mantenga firme y constante en ese liderazgo? Yo creo que Dios en la empresa da como unas herramientas que en eso ayuda mucho. Me viene a la mente, por ejemplo, lo que es
estos foros donde pues cada uno con el mismo tipo de cargo se viene y cuenta y pues es tener la vulnerabilidad de conversar las cosas como la han salido, a veces bien, a veces como algo para compartir, para que entre todos se puede, digamos, escucharse, escuchar a los demás y emprender un camino de cuestionar cómo mejor podría uno haber afrontado esta situación para aprender. Y creo que podría ser una de estas formas. Y padre, es importante porque uno a veces dice, ¿será que los empresarios sí se abren a otros empresarios? Que a veces creemos que las empresas son como espacios cerrados, ¿no? Que venden y ofrecen unos servicios y unos productos, pero que no se abren a los demás. Y el tercer componente, Hernán, del pilar de Dios en la empresa es vivir en comunidad, ¿cierto? ¿Cómo ha sido para ti ese camino de vivir en comunidad? ¿Sí viven en comunidad los empresarios en un mundo lleno de competencia, lleno de otras cosas que los están llamando, lleno de intereses? ¿Sí se vive en comunidad? Totalmente, y creo que eso ha sido algo muy gratificante porque, como dice el padre en los foros, es la oportunidad de entender que todos tenemos problemas y retos día a día, que no todo es perfecto como cuando vemos el iceberg, que es solamente ver la puntica, sino todo lo demás que hay detrás y todos los retos como seres integrales, que tenemos un hogar, tenemos una empresa, tenemos una comunidad. Entonces, esa oportunidad me ha hecho sentir mucho más humano, acompañado y con la humildad que hay un camino muy grande por recorrer, siempre y cuando esté dispuesto a hacerlo, porque muchas veces uno le dice, bueno, hagamos esto por un lado, pero esto ha sido un camino y un viaje al interior y entender que en la manera en que lo viva, lo mismo que la cultura, es algo genuino que se vive día a día y que hay muestras y ejemplos que funciona. ¿Que funciona por qué? Porque está Dios con nosotros. Porque está Dios con los empresarios y porque los empresarios se abren y se disponen. Padre, a veces estamos en esa búsqueda de comunidad y no sabemos cómo identificar cuál es una buena comunidad. De hecho, a veces nos equivocamos y caemos en entornos no seguros o no adecuados, de verdad de una forma inocente, o sea, sin saber por qué, porque no escogimos bien. ¿Cómo escoger bien una comunidad? Yo creo que pues la familia, o hablo de la familia extendida, yo creo que pues debería de ser como el primer red de apoyo, porque nadie puede enfrentar el mundo solo, o quien lo intenta, yo creo que no es tan sano su vida como pensaría. Además de esto, yo pienso que es posible crear del lugar de trabajo, no digo, no es familia de la misma manera, pero creo que también puedes crear conexiones con las personas con quienes trabajas, que realmente te nutra su vida. No es una relación, comienza a ser una relación más allá simplemente de laboral, donde comienzas a imaginar que vas al asado con sus compañeros de trabajo, o pues, un día un viaje, etc. Entonces esto por un lado. Y también pues encuentras comunidad en muchos lugares, incluso a lo mejor pues Dios en la empresa también puede ser un lugar donde uno aprenda a caminar junto con los demás, y pues muchos como sienten mucha conexión con las personas con quienes forman parte de los varios equipos, y creo que lo que ellos me dicen, y entiendo por qué lo dicen, es que no se sienten solos. Que no se sienten solos, porque están dispuestos a escuchar, a aprender y a servir. Hernán, rápidamente, ¿por qué le dirías tú a un empresario que esté en la comunidad Dios en la empresa? Pues para mí es la oportunidad de pertenecer a un grupo en el que, además que tengo la oportunidad de servir, también tengo la oportunidad de recibir un apoyo, y que sé que en el momento en que tenga la oportunidad de dar, lo voy a dar. O sea, es llenarse de amor y llenarse de visión y entender que no estamos solos en este camino. Yo creo que las ventajas que ha sido Dios en la empresa para nosotros han sido invaluables. Y tú te has beneficiado también de los mentores, has tenido mentores, incluso empresarios de otros países que de pronto te han contado su experiencia. Sí, por ejemplo, Macedonio, que está en Monterrey, ha sido una persona muy generosa que también nos ha guiado, que ha sido como un padre, por decirlo así,
una guía muy importante, también el acompañamiento del padre David, de Ceci, de las reuniones que hacemos cada mes. O sea, son muchos espacios que llenan el alma y que nos sacan de un contexto, de un afán, de un problema, en encontrar que también en estos espacios como de esparcimiento encontramos, nos reencontramos con nosotros y con nuestra visión. Sobre todo que a veces el solo hecho de hablar como que nos da alivio, ¿no? Y más si estamos hablando de cara al Señor. Entonces, pues de verdad que para mí ha sido un gusto, un placer enorme tenerlos aquí. De verdad que aprovecho para invitar a todos los empresarios a que nos acompañen el 13 de noviembre en el encuentro del líder que quiero ser, pero también aprovecho para invitar a todos los empresarios que esto les llega en su corazón, a que se contacten, a que se unan a otros empresarios y a que caminen juntos en esto de ser líderes como Jesús, porque están llamados como empresarios a dejar un legado, como nos decía el padre David. Entonces, padre, mil gracias. Hernán, mil gracias. Y a ustedes los esperamos dentro de 8 días en otro espacio con otro nuevo empresario que quiere ser un líder como Jesús aquí en Dios en la Empresa. Entonces, bueno.